Bueno, pues buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes a los presentes y a los que están al otro lado de la pantalla. Como las técnicas y las ciencias avanzan, que es una barbaridad, pues tenemos esta posibilidad, ¿no? Entonces, la usamos, la agradecemos y nos beneficiamos de ella. Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Javier Lacasta. Me han dicho que me presente mínimamente y entonces voy a ello, ¿no? Soy seglar, soy padre de familia, tengo dos hijos, una mujer, lógicamente, un perro, familia, hermanas, bien. Trabajo actualmente como profesor de religión en institutos, en secundaria, en la ESO. Este año no tengo bachilleratos, pero también he tenido y estamos allí pues pasando el rato con los chavalillos y haciendo lo que se puede, ¿no? Aprendiendo mucho también de ellos, aunque sea un tópico, pero te das cuenta de que también te enseñan cosas. Hay que estar atentos, ¿no? Y siempre dispuestos a dejarse interpelar. ¿Qué más puedo decir? Pues llevo unos cuantos años en vida parroquial, diocesana y extradiocesana, y me voy moviendo por ahí y pues muy contento, la verdad es que muy contento de poder compartir esta tarde con todos ustedes, con los de aquí, con los de allí. El micrófono que no se me oye bien, sí, me acerco más, sí. Bueno, es que soy un chico tímido y los micrófonos. Bueno, venga, hombre, sí, ya está, yo me oigo mejor. ¿Has visto? Fenomenal. Pues eso estábamos diciendo. Entonces compartimos un poquito. Y en este seminario que hay sobre doctrina social de la Iglesia, a mí me han pedido que hable un poquito sobre el bien común y sobre el destino universal de los bienes. Venga, lo primero que vamos a hacer, yo les pido un favor y un esfuerzo, ¿de acuerdo? Bueno, un esfuerzo. Perdón, porque no sé si es esfuerzo o no, pero yo siempre mis clases con los chavales siempre las empezamos con unos minutitos de silencio, de interiorización, de relajación. Hay muchos que después de unos cuantos años aún están riéndose porque no se acostumbran, pero hay otros que se lo toman en serio y hay gente que incluso dice que le sienta bien y que le gusta, ¿no? Entonces, lo que les pido es simplemente un minutito que sirva de traspaso, de dejar un poquito el ruido del que venimos y vamos a intentar ingresar un poco en este espacio, que es un sitio de compartir, que es un sitio donde podemos intentar enseñarnos todos unos a otros. Entonces, durante un minutito nos colocamos lo más rectos que podamos, que viene muy bien para la espalda, cerramos los ojos por lo de concentrarnos. Si hay gente que no le gusta cerrar los ojos, pues que no los cierre, que tampoco pasa nada. Y tenemos ese minutito en el que simplemente respiramos, agradecemos la vida que entra en nuestros pulmones y la dejamos salir poniendo algo de nosotros en ella, esperando que llegue a los demás. Bien, pues pasado este minuto, nos situamos en el seminario de doctrina social de la Iglesia. La semana pasada, en la última jornada, ya les hablaron de la dignidad de la persona y es el centro, ¿no? Las personas tenemos una dignidad que ya les explicarían, que nos viene de nuestra condición de criaturas, todo eso, pero es una dignidad que no es solo para nosotros, es una dignidad que es para todos. Por eso tiene sentido que en la doctrina social de la Iglesia se hable de cosas en común, como el bien común. El bien común, ¿qué es eso del bien común?
Vamos a ver si soy capaz de colocar aquí lo de compartir la pantalla para poner la proyección. Y hay que darle 2 veces. Esto es fenomenal. ¿Ves? Y presentación. Bueno. Venga, pues este es el título de las jornadas, de la jornada de hoy. Y le damos, sí, le damos. Pum. Venga, el bien común. Si yo les pidiese a mis alumnos que buscasen en Internet, que es lo que hay que hacer ahora, buscar en Internet, documentarse, aprender algo sobre el bien común, pues lo primero que harían estos muchachos sería algo así, ¿no? Se tumbarían todos porque hay que estar cómodos para trabajar, buscarían, y seguramente ahora que no me escuchan, ellos pondrían lo primero que encontrasen, ¿de acuerdo? Una definición de bien común, cualquier cosa. Porque tengo algunos que son bastante conscientes, críticos y que piensan, pero otros no. Entonces, bueno, pues pondrían cualquier cosilla. Pero lo que verían es que el bien común es algo. Vaya, nos hemos saltado de diapositiva. Claro, si no le doy a la tecla que hay que darle. No, a esta tampoco. Es esta. O es que esto se puede quitar. Estás compartiendo la pantalla, fenomenal. Ah, bueno, ya ha salido ahí lo de la aspiración universal. Bueno, es una aspiración humana universal, ¿de acuerdo? El bien común, aunque a nosotros nos guste mucho, no es algo propio de la Iglesia y esto hay que reconocerlo así. El ser humano desde siempre ha buscado encontrarse bien, ser feliz, ha buscado realizar sus aspiraciones, ¿de acuerdo? Tanto es así que podremos, por ejemplo, recordar a nuestro amigo. Tenemos un problema con esto, ¿eh? Vamos a ver, bueno, venga, a nuestro amigo Aristóteles, ¿de acuerdo? Venga, ya parece que nos hemos entonado. Nuestro amigo Aristóteles, que decía que el bien común es un orden derivado de la propia sociabilidad del ser humano, que es un animal político, decía él. ¿Qué es la política? Bueno, la política es la forma en que se estructura la polis, la ciudad. Y esa ciudad, esa agrupación, ese pueblo surge para el bien común y se orienta hacia la excelencia de forma que debe consagrarse a promover la bondad moral. Pedazo de definición, ¿de acuerdo? Para qué nos juntamos en sociedad? ¿Para qué nos juntamos? Pues para que podamos promover esa bondad moral. El ser humano se junta por naturaleza para promover la bondad moral, decía Aristóteles. Después, unos siglos pasados, Tomás de Aquino, la sociedad civil se caracterizará por la comunicación del buen vivir, con vistas al logro de una vida perfecta. Y también dirá que toda la ley se ordena al bien común. Bueno, son dos referentes en la historia de la filosofía y de la teología, ¿de acuerdo? El bien común, la sociedad, la ciudad, ¿sirve para qué? Para que el hombre sea feliz, para que viva bien, para que comparta cosas con los demás, no para que sea feliz él solito. Podríamos seguir añadiendo autores, pero no vamos a dejarlo ahí, porque no es nuestro tema. Tenemos a este señor con cara de simpático, que a lo mejor algunos conocen. Como dice ahí, es Timothy Murphy, es doctor en teología, es del Departamento de Derecho Internacional, de, de Derecho Eclesiástico y de Filosofía del Derecho en alguna universidad, pero que por alguna cosa colabora con la Universidad Carlos III en un proyecto sobre la razón como límite de la autoridad en la ley. Bueno, pues este señor en el 2018 ha definido el bien común como el bien comunal compartido por los individuos que componen una sociedad política. De tal manera que hasta ahora podemos decir el bien común tiene una serie de características para todo el mundo, para toda la humanidad. Favorece a todos los miembros de la sociedad, tiende a la universalización, tiene que haber algún tipo de control, porque somos así, y está bien que haya un control, que haya una interpelación. Es siempre mayor que la suma de bienes particulares y presenta matices diferentes según estemos hablando de economía, de política, de filosofía, de lo legal. Es variado, es plural. Entonces, la sociedad, la Iglesia, ¿qué opina del bien común? ¿Cómo define el bien común la Iglesia? Pues vamos a acudir al Vaticano II, que es una cita ineludible y referencia fundamental para nosotros,
que en el número 26 y en el 74 de Gaudium et Spes dice que el bien común es eso que tienen ustedes ahí. El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Bueno, esto como definición es algo redondo, ¿de acuerdo? Pero nos surge enseguida una duda, o a mí por lo menos me surge enseguida una duda y un temblor porque no sé dónde poner el ratón. Nos surge enseguida la duda, ¿cuál es esa cuestión fundamental? La cuestión fundamental es, ¿qué es la perfección? Porque si el bien común está orientado a que el hombre, la sociedad, alcance la perfección, ¿qué es la perfección? ¿No? Ahí está el intrínculis de la cosa. ¿A quién vamos a preguntarle nosotros qué es la perfección? Pues evidentemente se lo preguntaremos a Jesús, que para eso somos cristianos. Y Jesús nos dice sobre la perfección, nos dice que nosotros tenemos que ser perfectos, como Dios es perfecto. Jesús tenía una costumbre, yo no sé si es buena o mala, pero tenía una costumbre que hablaba mucho de las cosas, pero no todas las definía hasta en las últimas consecuencias, ¿no? Le pasa con esto, por ejemplo, y le pasa con otra cosa que veremos más adelante. ¿Qué es la perfección? Jesús decía, ser perfectos, como Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo es Dios perfecto? También dijo Jesús, solo Dios es bueno. Dios es perfecto porque es bueno. Nos lo deja dicho Marcos, ¿de acuerdo? Y una definición fundamental que nos da la Biblia sobre Dios es que es amor. Dios es amor. Bueno, resulta que tenemos un Dios bueno que es amor. Ahora nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y qué es el amor? ¿No? Porque si parece ser que Dios consiste en un ser amoroso y que por ser amoroso es bueno y que ese bien implica la perfección, nosotros queremos la perfección. ¿En qué consiste el amor de Dios? Pues el amor hay que decir, o a mí me gusta decir, que así en abstracto el amor como tal no existe. Lo que existe en concreto es un acto que se llama amar. El amor es siempre un verbo. Dios es siempre alguien que se entrega, que se da, que ama. Esto es así desde la creación. ¿Por qué Dios crea el mundo? Porque ama. Porque Dios no puede no amar. Dios no puede no crear. Porque el amor es darse a los demás para que los demás sean felices. ¿Por qué Dios crea el mundo? Porque tiene que surgir algo de él que él pueda amar. Porque si no, estaría amándose a sí mismo en una tautología eterna. Dios crea el mundo porque tiene que amar. Y hay que admitir que Dios tiene necesidades, y esta es una de ellas. Dios es amor. Dios necesita amar, por eso crea el mundo. La creación, la revelación, la encarnación, son tres momentos que nosotros captamos por separado de eso que llamamos amor de Dios. Todo esto en una palabra se define como kenosis, que es una palabra griega que significa vaciamiento y que San Pablo la utiliza para decir pues, cómo Dios se desprende de su ser Dios, cómo Dios deja de ser Dios, cómo Dios se hace aquello que no es hasta llegar a ser un ser humano. ¿De acuerdo? Y esto lo subrayará después con gran fuerza Juan cuando hable de la encarnación. La palabra estaba en el verbo, la palabra era el verbo, pero la palabra vino a los hombres, habitó junto a ellos o entre ellos, y los hombres no lo conocieron y tal. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la perfección de Dios? En que continuamente se está dando y continuamente está amando. Venga, entonces, ¿la perfección qué será? La perfección será la condición imprescindible para que no exista traba ninguna en que el hombre pueda hacer lo mismo. ¿Qué es el bien común entonces? Es esa situación en la que nadie tenga obstáculos para salir de sí, para entregarse a los demás. Es un encuentro entre los hombres, entre los seres humanos, donde es posible que todos demos lo mejor de nosotros mismos para construir algo nuevo y diferente. Eso es el bien común. La perfección consistirá en ser como Dios. Y la condición indispensable para ser como Dios es no tener trabas para poder hacer lo mismo que Él hace.
Es decir, igual que recibimos, nosotros tenemos que dar. Y esto es una cadena ininterrumpida. Recibimos y damos, recibimos y damos. Y así se va construyendo el bien común. Esa es la perfección divina que nosotros estamos llamados a imitar para construir el bien común. ¿Qué será el bien común entonces? Repetimos, porque soy un poco desordenado y me gusta repetir las cosas para que quede claro, ¿eh? Será esta situación en la que nadie tenga obstáculos para poder salir de sí, para encontrarse con los demás. Es un encuentro donde es posible crear una realidad diferente, diferente a la mera agregación de la suma de todos los bienes, porque ya veremos que el bien común no solo es el bien de uno, el bien tuyo más el bien tuyo más el bien tuyo, sino que es un bien común que se establece entre todos, que es esta situación. Esta situación lo que ocurre es que a cada uno le exige el cumplimiento de sus deberes y de cada uno exige que tutele también el ejercicio de sus derechos y el de los derechos de los demás. Todos tenemos que ayudarnos entre todos a construir ese bien común. Y esto también lo dice el Vaticano II en la Dignitatis Humanae, cuando dice consiste sobre todo en el respeto a los derechos y deberes de la persona humana. Algo son dos realidades que van siempre aparejadas, los derechos y los deberes, no pueden ir disociadas. Esto es una doctrina, no, es un concepto básico de la Iglesia, ¿no? El compendio de la doctrina social de la Iglesia dice el bien común, búsqueda incesante de manera práctica y no solo ideal del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Práctica, cuando hablamos de práctica, enseguida nos viene a la cabeza, o a mí por lo menos me viene a la cabeza, que el bien común se construye en el día a día, en la cosa práctica, algo que nosotros hemos llamado política, pero que hay que entenderlo en sentido amplio, en sentido abierto, no solo una política partidista, ¿no? O una política de la que sale en la televisión, que a veces dan espectáculos pues poco edificantes, ¿no? Sino que es, bueno, pues una construcción práctica. Todos nosotros tenemos que implicarnos en la medida de lo que podamos en la construcción de la polis, como decía Aristóteles, en la construcción de la ciudad, como decía Santo Tomás, y eso es algo político. Algo político que el Papa Francisco ha retomado con una frase o con una expresión muy bonita que es lo de amor político, ¿de acuerdo? El amor de Dios, la perfección de Dios, se expresa de forma política porque está destinado a construir la ciudad entre todos nosotros. No tengamos ese concepto de política reductivista, ¿no? Esto estaba ya en la Gaudium et Spes, está en la Evangelii Gaudium de Francisco y en la Fratelli Tutti también de Francisco. Y evidentemente es una interpelación a nuestra responsabilidad personal, ¿eh? Nadie está exento de colaborar, según sus propias capacidades, en la consecución o en el desarrollo del bien común. Nos lo recuerda el compendio, nos lo dice también la Octogésima Venias de Pablo VI, y el dibujito me gusta porque, bueno, ahí cada uno pone la mano donde puede y cuando puede para que se detenga la caída de las piezas, ¿no? Si no, todo es una cosa encadenada que va cayendo y no ponemos nunca remedio. Pues si no haya quedado claro, que a lo mejor no ha quedado claro porque yo soy así un poco torpe, pero la cuestión es que el bien común es algo que afecta a la totalidad de la persona. Toda la persona tiene que sentirse implicada en esta construcción de algo nuevo, de algo diferente. Y eso además significa, y esto es también interpelador, significa que esa es una realidad que se puede educar. También el Concilio Vaticano II, en ese decreto de Gravissimum Educationis, cuando habla de la educación de la juventud, ya en su número 1 dice que a la juventud y por extensión a todos los demás tenemos que educarnos en la construcción de ese bien común, que no es una cosa que nos encontramos hecha, no, lo hacemos todos. Y si lo hacemos todos, no lo hacemos como se ha hecho siempre o como nos han dicho, sino que de alguna manera tenemos que ir poco a poco aprendiendo, educándonos a que necesitamos unas relaciones nuevas
y un modo nuevo de entender la vida, ¿no? Tiene también una dimensión trascendente, porque hablar de bien común está fenomenal, como venimos diciendo, yo creo que es una cosa muy chula y que es muy potente, pero tiene una dimensión trascendente. ¿Para qué? Pues para no quedarnos un poco en la simple dimensión histórica, ¿de acuerdo? Esta dimensión trascendente excede y da cumplimiento a esa dimensión histórica. Lo dice el compendio, lo vuelve a decir la Octogésima Adveniens, y no se limita solo a una consecución de un logro material, sino que el ser humano realmente construyendo el bien común está construyendo algo nuevo, algo diferente, algo que sale de sí, algo que recoge de la tradición, algo que se abre al futuro, algo que pone en brazos, en manos de Dios como ofrenda, algo que pone también en manos de las nuevas generaciones, algo que realmente merezca la pena, ¿no? La vida del ser humano merece la pena cuando se vive con esta proyección y con esta apertura. El bien común, esto lo digo yo creo que no me equivoco, el bien común es la concreción de lo que el Evangelio llama el reino de Dios. Esta es otra de esas expresiones que Jesús emplea mucho, pero tampoco define nunca el reino de Dios. ¿Qué será el reino de Dios? ¿Qué es eso del reino de Dios? Nos dice, eso sí, que es como la semilla que crece sin saber cómo. Nos dice que nos desborda en todo momento, que realmente siempre nos sorprende, que nos deja un poco patidifusos, que no sabemos muy bien cómo tomárnoslo, porque en el fondo yo creo, humildemente, creo que tenemos una idea preconcebida de Dios, tenemos una idea preconcebida de lo que debería ser el reino de Dios, y cuando lo vemos realmente borbotear y pulular, pues no lo reconocemos. Y nos pasa algo parecido a lo que le ocurría al personaje de la película de Star Wars. No sé si ustedes la conocen, pero brevemente hay un personaje de la película que no es este, que es un gran guerrero, un gran luchador, que va buscando a un maestro que le enseñe a luchar, ¿no? Y él está esperando encontrar un gran guerrero, está esperando encontrar un tío grandote, fuerte, y lo que se encuentra es a este personaje que se llama Yoda, que él en principio no identifica para nada con ese gran maestro, pero que resulta que sí que es, ¿de acuerdo? Entonces Dios, con todos los respeto y con toda la... sin ánimo de ofender a nadie, Dios es un poco como Yoda, ¿de acuerdo? Esperamos encontrar algo que nos desborde, algo grandilocuente, algo que no sepamos alcanzar, y encontramos concreciones concretas del reino de Dios que se van realizando por aquí y por allá, pero nos cuesta identificarlas como tal, ¿de acuerdo? Por eso nos quedamos un poquito patidifusos. Y es que este reino, más que reino, es reinado, ¿de acuerdo? Porque Dios lo desborda todo. Y también nos dijo Jesús, Dios y el reino está ya dentro de vosotros. Lo que tenéis que buscar está ya dentro de vosotros. Y hemos dicho, Dios es amor y el amor es amar. El reino de Dios no es algo abstracto, el reino de Dios es reinar, ¿de acuerdo? Es que Dios reine en nuestros corazones, pero también que Dios reine gracias a nuestra acción en la sociedad en la que estamos inmersos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería el reino de Dios? La extensión, el reino de Dios exterior, la extensión del reino de Dios que ya habita en nosotros. Es la puesta en marcha del reinado de Dios. Es la construcción de eso que llamamos el bien común. Eso es el reino de Dios y eso es el bien común. Ambos conceptos están íntimamente entrelazados porque Dios actúa en ambos. O ambos son dos perspectivas de decir Dios está con nosotros y Dios está actuando y nos pide que actuemos. Entonces, características del bien común cristiano, ¿cuáles serían? Podemos cogerlas de antes, ¿de acuerdo? Porque nos vienen bien. Favorece a todos los miembros, tiende a la universalización, tiene que haber algún tipo de control, de interpelación, de contrastar cosas, es mayor que la suma de los bienes particulares, y si para los que sean muy observadores, nos hemos dejado aquí de poner lo de que tiene diferentes perspectivas económicas, legales, judiciales, todo eso, porque vamos a poner ya directamente las nuestras, ¿de acuerdo? Y la primera es que afecta a la totalidad de la persona, que busca su perfección en la autodonación. La persona es un ser
que quiere trascender, que quiere mejorar, que quiere perfeccionarse, que quiere progresar, pero la clave está en que lo haga autodonándose a sí mismo. Es además una realidad educable, como ya hemos dicho. Se expresa de forma práctica o política, interpela a la responsabilidad personal y es expresión del reinado de Dios. Bueno, esto sería el bien común cristiano. Vamos a pasar al destino universal de los bienes. Destino universal de los bienes. Si yo les pido a los mismos chavales de clase de antes, les pido, venga, ahora en vez del bien común, vamos a buscar el destino universal de los bienes. Y lo primero que se encontrarán es que realmente esto sí que es algo propio de la teología y de la doctrina social católica. Según en qué páginas busques, no pondrán católica o pondrán cristiana, pero, bueno, pero es algo propio de la Iglesia. ¿De acuerdo? Es algo nuestro. El destino universal de los bienes es algo nuestro. Y esto es evidente. ¿Por qué? Porque para pensar que algo tiene un destino, hay que pensar inevitablemente que tiene un principio. ¿De acuerdo? Esto es, como ya supongo, es una representación del Big Bang, ¿no? El origen del universo. Nosotros estaríamos en la parte de aquí, en esta parte final, y aquí al principio hay algo que no se sabe lo que es. Bueno, no vamos a entrar ahora a explicar el Big Bang, pero la cuestión es que nosotros los cristianos pensamos que allí hay algo, hay un origen. Y como hay un origen, pensamos que esto no es una casualidad, todo esto no es solo un azar, sino que tiene un sentido, y tiene un destino, y tiene una forma, una razón de ser. ¿De acuerdo? Venga, pues, ¿por qué el destino universal de los bienes es propio de la teología y de la reflexión cristiana? Porque la teología y la reflexión cristiana está convencida de que todo esto tiene un origen. Y como tiene un origen, tiene que tener un final. Y yo les propongo que juguemos un ratito, si quieren, si les apetece. Cifras y letras. Es un concurso de la tele, pero solo letras, porque yo en cifras soy muy malo, ¿de acuerdo? Entonces, solo en letras, tenemos aquí estas letras. ¿Alguien sería capaz de formar una palabra por lo menos con estas letras? Se pueden formar dos, a lo mejor más, pero yo he cogido dos. ¿Perdón? Dios sería una, sí, es verdad, también. Pero con todas ellas hemos hecho la de destino, ¿no? Que es la primera de la que estamos hablando, destino, fantástico. ¿Y cuál sería otra palabra que se podría formar aquí? Sentido, fenomenal. Sentido y destino, ¿de acuerdo? Son dos palabras, a mí me gustan los juegos de letras, a veces ayudan, a veces confunden más, ¿de acuerdo? Pero bueno, el destino y el sentido están siempre entrelazados, están siempre unidos. De tal manera que el destino es el sentido y viceversa, el sentido es el destino. Y tú dirás, ¿y para qué me pones esto en amarillo si no se ve ahí en el fondo blanco? Pues se lo pongo por eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el ejemplo típico, o no solo el ejemplo, sino que el argumento, el sujeto que siempre se utiliza para hablar de esto es la Tierra. La Tierra es uno de los grandes bienes que tenemos los humanos, ¿de acuerdo? El bien que para muchos sería el bien por excelencia. Es verdad que en la teología cristiana viene este bien viene marcado por esas dos palabras tan terribles, ¿no? Dominarla y someterla. Y nos cuesta entender esto. Pero yo creo que la forma sencilla de dominarla es pensar en un huerto. Mi padre tiene un huerto, él entiende de tomates, de lechugas y tal, yo entiendo poco, pero hago lo que él me dice cuando voy allí y la cosa parece que va para arriba, ¿no? Bueno, pues si el hombre trabaja la tierra, pues tendrá un huerto, tendrá un trozo, una parcela que fructifica, tendrá algo que le sirva para vivir. Si no lo hace, lo que tendrá serán espinas, zarzas. La tierra seguiría siendo tierra en cualquiera de los dos casos, ¿eh? Tendríamos en el lado de las zarzas una tierra completamente libre, salvaje y no educada, vamos a decirlo así, y en el otro lado tenemos una tierra que no es que haya sido dominada, ha sido educada, ha sido trabajada, porque el trabajo del hombre también es importante, ¿no? Hemos trabajado con la tierra, hemos colaborado con ella y nos ha dado sus frutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tierra hay que cuidarla, no hay que dominarla y
agostarla como si fuese una cosa que no tiene fin. Pero bueno, imagino que de esto nos hablarán el día que te toque la ecología, pero bueno, pero ahí está, ¿no? El destino universal de los bienes, la tierra es el gran sujeto, el gran bien que se nos regala y tenemos que hacerlo fructificar, tenemos que hacerlo que sea útil para todos, para todos. Ahí está la cosa. La propiedad común de la tierra. La Iglesia habla de la propiedad común de la tierra. La tierra es de todos. Había una frase, un eslogan cuando yo era más joven, o sea que hace 4 días, que decía que si el sol es para todos, ¿por qué la tierra no lo es? ¿No? Pues eso es. La tierra es para todos, igual que el sol es para todos. Cualquier día embotellarán el sol y el aire y nos lo venderán también, pero de momento es para todos. Pues la tierra igual. Y la Populorum Progressio nos dice que el destino universal subordina esa propiedad común, subordina a esa propiedad común todos los derechos, incluidos los de propiedad y de comercio libre, que no deben estorbar, sino antes, al contrario, facilitar su realización. Y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera, a su destino. ¿eh? ¿Cuál es la finalidad primera? El destino que Dios pensó para esos bienes. El destino es el sentido. ¿Tiene sentido que ese bien común esté parcelado y disfrutado solo por unos pocos? No, no tiene ningún sentido, porque es algo que se opone a ese origen. ¿De acuerdo? El destino es el sentido. ¿Tiene sentido que esos bienes sean de todos, que se compartan, que se distribuyan entre todos? Pues claro que lo tiene, porque ese es el destino que Dios pensó. Bueno, este es Pablo VI, que es el que escribió la Populorum Progressio. El destino universal de los bienes comporta el esfuerzo común de todos, ¿de acuerdo? No es algo que tengan que hacer unos pocos, no es algo que tengan que hacer los políticos, no es algo que tengan que hacer los delegados de pastoral o los curas y las monjas. No, lo tenemos que hacer todos. Exige nuestro esfuerzo en común, porque cada uno puede dar y recibir. Y el progreso de unos no puede ser obstáculo para el desarrollo de otros, ni tampoco un pretexto para su servidumbre. Yo creo que esto lo tenemos todos claro, ¿no? El progreso tiene que ser para todos. Esto es otra afirmación de la Libertatis Constitutionis, que es un documento. Que nos quede claro un esfuerzo común para que el progreso sea claro, sea real y bueno para todos. La propiedad privada no es un derecho absoluto. ¿Es un derecho? Pues es un derecho. Es un derecho que todo el mundo tenga aquellos bienes que necesite, pero no más, ¿de acuerdo? No es un derecho absoluto. No es algo que esté por encima de los demás. Solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado de ese principio universal de los bienes creados. Esto nos lo recuerda Francisco en la Fratelli Tutti, o sea, esto sí que es de hace 4 días. Y ahí tenemos la Junta de Francisco, por si no lo conocen, no lo han visto nunca, ahí está. Venga. Y esto es algo propio de la tradición de la Iglesia. Esto no es una cosa que se ha inventado Francisco, ni se lo ha inventado el Vaticano II, es algo propio de la tradición de la Iglesia desde siempre. Tenemos en primer lugar, ahí a la izquierda, a don San Juan Crisóstomo, o Juan Crisóstomo, ¿de acuerdo? Que ya en aquella época decía algo como esto: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. No está mal así como afirmación, ¿no? Y el de la derecha es Gregorio Magno, que un poquito más tarde, un siglo más tarde, nos decía que cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Con lo cual, Gregorio ya está diciendo que si se lo devolvemos es porque a alguien, no vamos a ser nosotros, pero a alguien se lo ha quitado ya, ¿de acuerdo? Bueno, propio de la tradición de la Iglesia es que todo el mundo, los pobres dicen en estos casos, hablaremos luego de los pobres, tengan aquello que necesiten para vivir y que nosotros no tenemos que acumular más de lo necesario. También la doctrina dice que existen nuevos bienes, porque hemos hablado de la tierra, hemos hablado de la economía, pero existen nuevos bienes, la propiedad del conocimiento, la técnica, el saber. Tal como va avanzando el mundo, pues está claro que esto es una progresión
no voy a decir infinita, pero es una cosa que va avanzando muy rápido. Eso también son bienes. También tenemos que tutelar que todo el mundo tenga derecho, acceso a esos bienes, que los pueda disfrutar. Junto a la tierra, el mayor recurso que recibe el ser humano es el mismo. Decíamos antes, la tierra es uno de los grandes bienes del ser humano. ¿Cuál es el otro gran bien del ser humano? Es él mismo. El ser humano, la persona, el hombre, la mujer, trabaja la tierra, colabora con los demás, se asocia con los demás, se alía con los demás, define las cosas que el ser humano es un gran bien para sí mismo y para la sociedad. Estas frases son de Centésimos Annus, hace también unos años, de Juan Pablo II, ¿eh? O sea que no es de ayer precisamente. Existe también, aparte de la propiedad privada, existe la propiedad comunitaria. Y esto en la Iglesia lo sabemos perfectamente porque en la Iglesia todo es de todos, ¿no? Entonces, esta propiedad comunitaria está llamada a evolucionar. Nos dice Gaudium et Spes en el número 69. Está llamada a evolucionar. ¿Esto qué significa? Sobre todo significa que, bueno, ahí ponía algo así como que está llamada a ser creativa, ¿de acuerdo? Está llamada a la evolución y esa evolución depende de nuestra creatividad. Y esta foto, esto es una iglesia del norte de Europa, de Noruega o de por ahí. Lo pongo como foto que puede simbolizar todos esos bienes de la iglesia que a lo mejor han caído en desuso o a lo mejor están un poco anticuados o a lo mejor ya no sirven para lo mismo que servían antes, pues hay que darles una salida, no hay que dejarlos arrinconados. Hay que ser creativos, hay que buscarles soluciones, ¿no? Hay que ponerlos al servicio de los demás, ¿de acuerdo? Hay que hacer que la iglesia... Bueno, volveremos sobre esto después. Pero este uso creativo, esta llamada a la evolución, repercute de manera positiva en la liberación efectiva ¿de quién? Del ser humano. Porque aquel que idolatra sus propiedades resulta estar poseído y subyugado por ellas. Lo decía la Solicitud Rei Socialis de Juan Pablo II, lo recuerda el compendio. Hay que liberar al hombre de esta esclavitud, de este afán de poseer cosas que lo domina y lo subyuga, ¿no? Y enlazando con lo anterior, a lo mejor también la Iglesia tendríamos que pensar cómo dominar, cómo darle salida a situaciones, a bienes, a instalaciones que tenemos un poco abandonadas. Es que, bueno, me he saltado una diapositiva, no sé por qué, pero bueno, estaba en relación con esto, hacer de la Iglesia un hospital de campaña, que dice también el Papa Francisco. ¿Cómo se hace un hospital de campaña de la Iglesia? Poniéndola por entero a disposición de los pobres. A ver, lo que pasa es que yo sí que quisiera... No, vamos a ver. Bueno, no sé cómo hacerlo. Es igual. Dime, ¿dejar de compartir? No. ¿Esto? Oye, qué bien, ¿cuánto sabemos? No, pues entonces, algo ha pasado. Habré borrado alguna diapositiva sin darme cuenta. Bueno, la opción por los pobres es igual. Decíamos, el destino universal de los bienes es algo universal, es algo común para todos, es algo que es una interpelación que nos hace la Iglesia y condiciona la propiedad privada, la pone al servicio de los demás, también la propiedad comunal y nos llama a ser creativos. Vamos a hablar de opción por los pobres por varias razones. Primera, porque está en el título del cursillo seminario y habrá que hablar. Para eso está en el título. Segunda, porque estamos hablando del bien común y del destino universal y es un buen momento para hacerlo. No quiere decir que otros no lo sean, porque imagino que cuando llegue el momento de hablar de la solidaridad, la subsidiariedad y la participación, pues también hablarán de la opción por los pobres. La opción por los pobres es... y la tercera razón importante y fundamental es porque es algo
propio de la vida cristiana, como aparece en el Evangelio, ¿de acuerdo? El Dios cristiano es amor universal, lo hemos dicho antes, es amor que se da, pero no sé si se ve bien, pero no es un amor imparcial. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay gente que ama, hay gente que no ama? No, ama a todos, pero no de forma imparcial. Entonces, ¿cómo ama a Dios? Dios ama de una forma que no es equidistante, no ama lo mismo a unos que a otros. Dios ama de una forma preferencial. Ama preferentemente a aquellos que más lo necesitan. Que nosotros identificamos con los pobres. Pobres en el Evangelio tiene un significado muy amplio, no son solo pobres económicos, que también. Pero en el Evangelio los pobres son también pecadores, sobre todo, son gente que son traidores a la patria porque han decidido ayudar a los romanos, son gente que vive su propia vida independientemente de la religiosidad oficial. Bueno, hay muchos pobres, pero hay pobres económicos, pobres pecadores, pobres sociales. Dios ama a todos. El Dios ama a todos de forma preferencial. Es decir, cuando Dios mira hacia abajo, perdón, mira hacia abajo utilizando un lenguaje así en pisos, que a lo mejor está ya un poco desfasado, pero nos entendemos todos bien. Cuando Dios mira hacia abajo, lo que ve es que hay gente que lo está pasando muy bien y gente que lo está pasando muy mal, como decía la parábola de Lázaro y Epulón, según la tradición. Dios decide bajar a la tierra, eso es la encarnación. ¿Y dónde se coloca Dios? Se coloca del lado de los pobres. Por eso les ama preferencialmente a ellos. Porque se coloca en el lado de los pobres. De tal manera que sufre con ellos y llega a morir con ellos. La forma de Dios de acabar con la pobreza nos puede parecer una forma inútil. ¿Por qué? Porque Dios acaba con la pobreza haciéndose pobre y muriendo como los pobres. Y resignadamente, yo creo, resignadamente dice en el Evangelio, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Porque sois así, o porque somos así, ¿de acuerdo? Pero Dios sigue muriendo, Dios sigue encarnándose y Dios sigue muriendo con los pobres. Cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de opción por los pobres, cuando hablamos de ponerse del lado de los demás, hay que recordar siempre que seguimos a un Dios crucificado, ¿no? Seguimos a un hijo que se ha hecho hombre y que el Padre mira también desde arriba y que lo ve al lado de los pobres, lo ve crucificado. La solidaridad cristiana tiene que ver con hacerse sólido con esos pobres que lo están pasando mal y compartir su suerte. Pero no solo compartimos su suerte y ya está, sino que denunciamos como los profetas, ¿eh? Esta es la palabra, una de las palabras fundamentales. Hay que denunciar con la esperanza de encontrar soluciones eclesiales, sociales y políticas adecuadas. Y ahí tenemos una serie de imágenes que a todos nos conmueven, evidentemente. El problema es que a lo mejor nos pueden parecer lejanas, pero es igual, podemos cambiarlas por otras más cercanas y esta sí que nos pilla más de cerca, ¿no? Tenemos trabajadores inmigrantes, trabajadoras inmigrantes en el hogar, otro tipo de trabajadoras diferentes. Tenemos gente que está pidiendo en la calle, tenemos inmigrantes pidiendo regularización, tenemos ancianos, gente mayor, que no se apaña con los cajeros, que no entiende las nuevas tecnologías, pero que ahí están. Si te apañas bien, si no te apañas, pues todo esto son pobreza, son carencias, son atentados contra la humanidad de alguna manera que Dios nos está llamando a subsanar. Bueno, aquí no está el hospital de campaña, ¿eh? Está claro que estaba yo aquel día dormido. Lo que la Iglesia tiene que ser es un hospital de campaña. Estas son palabras del Papa Francisco. Tiene que acoger todas esas realidades y hacer de estas iglesias, estos muros que acogen la oración, que acogen la adoración, que acogen las celebraciones, que esos muros, que esas paredes, con toda la carga espiritual que tienen, con todo ese misticismo que tienen, sean realmente capaces de acoger también la asamblea de ciudadanos creyentes o creyentes y no creyentes que se empeñan en transformar el mundo, en hacer algo nuevo, diferente. Eso es un hospital de campaña.
o entiendo yo que a esto se refiere el buen Papa Francisco. Y vamos acabando ya. Tenemos apoyo bíblico, claro, porque no hay que descuidarlo, no hay que dejarlo nunca de lado. Tenemos la parábola del juicio final, famosísima, que no vamos a leer ni a repetir, ¿no? Pero, bueno, Mateo 25, que yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Los que me disteis de comer, los que me disteis de beber, aunque no sabíais lo que estabais haciendo, realmente estabais haciendo algo por mí, ¿no? Eso es una forma de plantearte tu vida. Las bienaventuranzas, que no son un consuelo escatológico que ya llegará cuando... No, las bienaventuranzas son un programa de vida, según lo que yo hemos dicho. Yo he decidido o he optado por ser perfecto como Dios. Por lo tanto, me hago pobre con los pobres, paso hambre con los que pasan hambre y lucho con los que luchan, ¿de acuerdo? Esta frase es fantástica, ¿eh? Aquí Mateo se lució. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Porque todos los que aquí estamos, a pesar de que hayamos trabajado mucho y estudiado mucho y todas esas cosas, hemos recibido gratis todo lo que tenemos. No hemos hecho nada para nacer aquí, en esta sociedad, en este país, con estas posibilidades que tenemos. Lo hemos recibido gratis. ¿Lo hemos aprovechado y trabajado? Sí, por supuesto que sí, pero lo hemos recibido gratis. Nosotros debemos darlo gratis también, porque eso es lo que nos pide Dios. Llénate y vacíate. No te quedes ahí haciendo un agua sucia y estancada, ¿no? Y luego siempre recordar que cuando Jesús sana, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda, ¿eh? Jesús no sana para que el otro se vaya de fiesta. Le dice, mira, esto que te ha hecho sufrir, esto que te ha hecho padecer, lo coges, te lo llevas contigo, lo asumes, lo superas y andas. Y ayudas a andar a los demás. Y pues si alguien quiere más, pues la carta de Santiago, que es una carta pequeñita que está ahí al final, que no se lee mucho, pero que tiene pasajes fantásticos hablando de pobres y de ricos. El capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 5, habla de los pobres, habla de los ricos. Y es un documento que merece la pena leerse y rezarse y ponerse en práctica. Y entonces, características del destino universal de los bienes, que a lo mejor tenía que haber ido antes de la oración por los pobres. Bueno, pues es propio de la reflexión y la tradición católica cristiana. Recordemos que el destino es el sentido. ¿Y qué sentido tienen las cosas? Pues que respondan al destino para el que fueron hechas. Que el mundo es propiedad común de todos, para beneficio de todos. Que se admite la propiedad privada como medio, no como un fin. Que hay que estar atento a esos nuevos bienes. Que tiene una dimensión evolutiva, que es creativo, que pone las cosas a funcionar, que es liberador para todos, para los que lo pasan mal y para los que a lo mejor no lo pasan tan mal, pero están ahí sin desarrollarse, ¿no? Ahí oprimidos por su riqueza. Una frase paradójica, pero cierta. Y es expresión de la opción preferencial de Dios por todas las víctimas, que es otra palabra que a veces no utilizamos mucho, ¿no? Nos gusta o estamos más acostumbrados a hablar de pobres, también hay que hablar de víctimas, ¿no? Porque son víctimas de la sociedad, del sistema, bueno, de la situación, del pecado original, víctimas. Y con esto, ahora sí, terminamos la presentación. Voy a dejar de compartir, que es dándole aquí. Fantástico. Vale, esto sería la presentación que hemos preparado así un poco rápido, porque había que tener tiempo para trabajar en común, ¿de acuerdo? No sé si se hacen grupos aquí y cómo los hacemos. Como... A mí es que me gusta consultarlo todo, porque así metemos la pata a dos por lo menos, no solo uno, ¿vale? Al azar, venga, pues al azar. Al azar. Vale, yo más que preguntas he preparado unos trabajillos, ¿de acuerdo? Unas tareillas para hacer, ¿eh? Si es posible, si da tiempo. Hay 4, no sé si da tiempo a darlas todas. Si queréis, si queréis, las explico, digo de qué van y a cada grupo al azar elige la que mejor le va, la que más le motive o lo que sea, ¿no? La primera sería hacer por grupos, como fuese un comentario de lo que hemos
de lo que hasta el momento he hablado aquí, pero que espero que hablemos un poco entre todos, ¿no? Intentar comentar lo que se ha dicho, ver qué aspectos ha habido pues, que no hemos acabado de entender, que nos falte por aclarar, porque a lo mejor entre todos nos podemos aclarar unos a otros, ¿no? Entonces, en ese grupo, pues si, perdona, María José, le dices a tu compañera, pues yo no he entendido esto, pues tu compañera te lo aclara, porque está ahí, es evidente que lo ha pillado todo, ¿eh? Te lo aclara y ya está, ¿no? Y entre todos vamos haciendo grupo y equipo, ¿de acuerdo? Y sería bueno, sería bonito, dudas, aclaraciones, cómo lo hemos solucionado y que luego se expusieran en el plenario, ¿no? Entre todos. Eso es una labor que se me ha ocurrido. La segunda, que intentemos definir. Un poco con lo que hemos hablado, vamos a intentar hacer definiciones, que siempre está bien ponerle el nombre a las cosas, ¿eh? Le digo a mis alumnos, Mayanito, eres un pesado. Y está bien decir, soy un pesado. Venga, tío, pues vamos a definir cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas podríamos definir? Unas cuantas tenemos por definir. Podríamos intentar definir cómo entendemos nosotros el destino universal de los bienes. ¿Cómo entendemos el destino universal de los bienes? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo definimos el bien común? ¿Cómo definimos lo que es un empresario? ¿De acuerdo? Según criterios cristianos del bien común, ¿qué sería un empresario? ¿Qué sería un trabajador? ¿Quién sería un buen trabajador cristiano? ¿De acuerdo? ¿Qué le hace falta a una empresa para que se oriente por estos criterios? ¿Qué tendría que haber? ¿Cómo la podríamos organizar? ¿Qué trabajo sería ese que cumpliese estos objetivos? ¿De acuerdo? Horarios, yo qué sé, posibilidades. ¿Qué podríamos poner? ¿Cómo definimos la propiedad privada? ¿Cómo definimos la propiedad comunitaria? ¿Cómo definimos un salario mínimo? Ahora que está tan de moda. A ver, salario mínimo, ¿qué ponemos de salario mínimo? ¿Cómo lo calculamos? Según criterios cristianos del bien común, del compartir. ¿Cómo definimos la solidaridad? ¿Cómo definimos la conciliación laboral con la familia? La legalidad. ¿Quién es legal? ¿Quién no es legal? El sindicalismo. Todas esas cosas podemos intentar definirla, o alguna por lo menos, ¿no? Intentar buscarle una definición. Pues traigo también una propuesta para la reflexión que a lo mejor es un poco compleja, pero como no tenemos miedo a los retos, yo la lanzo, ¿de acuerdo? Sí, esperando no molestar a nadie. Pero aunque nos resulte extraño, lo que hoy aceptamos todos sin ninguna dificultad, que son los derechos humanos, hubo una época en la Iglesia en que no estaban bien vistos, ¿de acuerdo? Sobre todo los derechos de la primera generación, aquellos que hablaban de la libertad, ¿no? De los derechos cívicos, ¿no? Pues porque tenía una idea de libertad que no comulgaba muy bien con la idea que tenía la Iglesia de la libertad, porque parece ser que Dios quedaba arrinconado, que el hombre se ponía por encima. Entonces, costó mucho aceptar esos derechos. No pasó así con los derechos de la segunda generación, que habla son cosas sociales, ¿no? La Iglesia, bueno, aunque le costó un tiempo, porque también le costó un tiempo, la Iglesia como institución, no como experiencias personales, porque en Centro Europa, en Alemania, en Francia, a partir del siglo XIX hubo ya experiencias importantes de, de reivindicación de un trabajo justo, de un salario justo. Pero bueno, a la Iglesia, aunque le costó un poquito, enseguida se ha puesto a la cabeza y va por delante ahora en muchas cosas, ¿no? Hablando de salarios y de trabajos justos. También se ha puesto mucho las pilas en los derechos de tercera generación, ¿no? Que son todos estos que tienen que ver con la solidaridad, ¿verdad? Bueno, entonces, la reflexión es, aquello que costó tanto aceptar, ¿no podría ser que ahora nos esté pasando un poco lo mismo con esa cosa que se llaman los objetivos del desarrollo sostenible, que en ciertos sectores de la Iglesia cuesta que entren, ¿no? Hablo de los objetivos del desarrollo sostenible, no de la Agenda 2030, porque la agenda a lo mejor podría ser más discutible en su totalidad, ¿no? Pero los objetivos, que son una cosa concreta, que se van definiendo y que se van concretando y que se están trabajando ya en los centros educativos y en muchos días, hay gente de Iglesia que todavía es muy reacia, ¿no? Pues por lo que sea, por ideología política, por filosofía, porque ve que no va con él. Bueno,
aquello no estaremos repitiendo la experiencia de aquella iglesia del siglo XIX que se opuso a aquellos derechos. Por un lado. Por otro lado, ¿qué sabemos de los objetivos de desarrollo sostenible? Nos hemos molestado en leerlos, en verlos un poquito, en ponernos un poco al día, en ver lo que dicen, en buscar cómo poder compaginarlo con la doctrina social. Esa sería la tercera, que a lo mejor es un poco más ardua, ¿eh? Pero bueno. Y la cuarta es una actividad práctica, esto ya es más sencillo, ¿de acuerdo? Esta la hemos hecho hasta con mis chavales, ¿de acuerdo? Consistiría en que cada uno intente averiguar así rápidamente, en 3 minutos o 4 segundos, cada uno va a intentar averiguar dónde está fabricada la ropa que lleva, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo como mirarse la etiqueta, si no está muy escondida y sin enseñarnos nada a nadie, pero bueno, intentar buscar la etiqueta, ver dónde se ha fabricado, en qué país está hecho y si es posible ver qué sabemos de ese país o a lo mejor si tenemos un móvil a mano, intentar ver pues, no sé, la situación económica de ese país, de tal manera que nos sirva para recapacitar y decir, mira, mis hábitos de consumo, mis hábitos más cotidianos, más diarios, tomo yo en consideración principios fundamentales. Me preocupo porque no haya estado trabajando gente en malas condiciones, porque no haya habido maltrato, porque no haya habido... ¿De acuerdo? Esas serían las 4 actividades que yo propongo. No sé si a las 4 a lo mejor son mucho, pero a lo mejor si un grupillo quiere hacer una, otro grupillo quiere hacer otra, y luego lo exponemos todo, y entre todos, por favor, nos contestamos a todos, porque, pues eso, esa sería la idea. Sí, hola, ¿qué tal? No sé, es que no sé qué me quieres decir. ¿Que le puedo dar a imprimir? ¿Al final? Ah, al final, oh, al final. Finalizamos aquí ya, finalizamos. Chao, chao. Hasta luego. Venga, pues finalizamos. Finalizar el seminario web para todos, ¿no?